15 años y de manera casual, como nos pasa siempre a los periodistas, que empezaron compañeros del área jurídica de la Asamblea, tenían una especie de consultorio gratuito 2 veces a la semana en la Asamblea para que fuera la gente que no disponía de plata para pagar a un abogado o cosas por el estilo. Y nos llegaron los primeros testigos de Jehová. Es una cosa rarísima porque personas de un trato a veces difícil han sido muy maltratadas, tratadas con mucha desconsideración por parte del Estado, por parte del resto de la sociedad. Ya saben que hay enorme cantidad de prejuicios de ellos hacia nosotros y nosotros de ellos, que no quieren transfusión de sangre, una serie de cosas. Llegaron los primeros testigos de Jehová que habían estado presos durante la dictadura, porque, y antes, ya del 75, cuando se presentaban al servicio militar obligatorio para todos los varones de 18 años, se negaban a jurar la bandera, se negaban a vestir uniforme militar, se negaban a portar armas, y a partir del 75, cuando la cosa se endureció, los milicos empezaron a pegarles, a darles y a primero discriminar de una manera salvaje cuando se hacía la instrucción. Si hay mayores que hicieron la colimba sabrán que era la parte de adiestramiento intensivo físico, ¿no? Salto rana, carrera, trote, arrastrarse, la lagartija, todas esas cuestiones. Y los testigos de Jehová permanecían en una especie de ronda, ¿no? Acuclillados. Y cuando terminaba la instrucción, por lo general el suboficial les decía a los soldados: bueno, ahora vamos a hacer media hora más. Y cuando estaban extenuados los soldados, les decían: bueno, esa media hora fue culpa de estos. Estos fueron los culpables, ustedes tuvieron que hacer media hora más, así que ahora vayan y descárguense con él. Los soldados, cuando volvían para la lucha, les pegaban, los escupían, los meaban, los insultaban, esas cosas. Eran inhumanos, ¿no? O subhumanos, sometidos a cualquier vejación. Plantearon que cuando algún tipo de reconocimiento de eso, algunos ni siquiera les habían devuelto los documentos por un interior del servicio militar, los tenían yendo todos los meses al lugar donde habían no hecho la colimba, sino haberse presentado, y muchos de campo de mano. Y cuando hablábamos de las cosas específicas de lo que le había pasado a ellos como testigos de Jehová en Campo Mayo, empezaron a salir los primeros comentarios circunstanciales, colaterales, del lugar donde estuvieron detenidos y cómo fueron desplazados del lugar donde estaban, que era la prisión del Campo de Mayo. El Campo de Mayo tenía una prisión para oficiales y otra para soldados. Y ellos estaban en la prisión para soldados, y de pronto los desalojan porque a esa prisión van a parar presos políticos después del marzo del 76. Y después los trasladan también a un lugar que después se denominó Las Chapas, que era un recinto cerrado completamente con chapas de zinc viejas, que después supimos eran los techos de los studs del Campo de Mayo de los años 20, 30, de cuando estaban las gigantescas caballerizas del Campo de Mayo. Se desmantelaron algunas de ellas y esos techos, algunos con algunos pequeños agujeritos por el deterioro, por el tiempo, la lluvia, todas las cosas, los hicieron como una especie de iglú, zinc, y ahí adentro fueron a parar los testigos de Jehová. Y vieron que cerca había otra construcción muy semejante, y de esa construcción salían a veces mujeres embarazadas o cosas por el estilo, o mujeres que iban a colgar ropas de bebé en una soga que estaba entre las chapas de ese recinto y un retrete también de chapa en el baño, y las mujeres iban con los ojos vendados, por ponerle una capucha sobre la cabeza, iban tomadas de la mano o con un alambre, con un palito, para no perderse el camino al baño, y siempre vigiladas para que no se desviaran. Entonces, al no se desviaban, había un castigo por lo general físico. Ese fue el primer testimonio de algo concreto en relación con las embarazadas del Campo de Mayo. Yo quiero decirles que cuando se hizo la CONADER en 1984, y se recogieron los testimonios que están ahora en el libro Nunca Más, que ustedes seguramente lo habrán visto, hay algunos muy jóvenes acá seguramente lo tuvieron que leer obligatoriamente.
hay solo 4 casos. O sea, la CONALEP documentó 9.700 casos de privación ilegal de la libertad, de cosas por el estilo de solo 4 en Campo de Marte. Y uno de ellos es un suboficial que dice que por razones de salud mental y cosas por el estilo se fue del ejército y tiene una historia muy ¿cómo llamarlo?, muy fantasiosa de todo lo que vio y observó y le tocó protagonizar en una especie de Superman, ¿no? Entonces, en el juicio a las juntas hay solo 4 casos de Campo de Marte. Uno de ellos, de la señora Iris Avellaneda, que es la mamá de Floreal Avellaneda, un chico de 14 años, cumplió 15 en el cautiverio, militante de la Federación Juvenil Comunista, el chico, el padre militante del Partido Comunista, que entra una noche a la casa en Villa Martelli y lo llevan a la comisaría de Villa Martelli y de la comisaría de Villa Martelli a Campo de Marte. Al chico lo torturan delante de la madre y a la madre delante del chico, finalmente el chico deja de ser visto por los sobrevivientes y es uno de los primeros que aparece en las costas del Carmelo, del Uruguay, ¿se acuerdan? Los primeros cadáveres que trae a la superficie el agua, junto con una de las fundadoras del Madre de Plaza de Mayo, etc. El chico con una cantidad de tormentos encima impresionante, huesos quebrados, la cabeza deformada, empalado. Bueno, entonces empezamos a atar cabos ahí y quedó eso en la memoria de todos los que habíamos asistido a eso en la asamblea. Al cabo de un tiempo, y esto debe haber sido en el año 2004 o 2005, viene el asunto Morbo, que ahora es el presidente de la Asamblea, pero en ese momento estaba a cargo del equipo de juristas. Me dice, che, vos que sos periodista tendrías que hablar con nuestro delegado Zona Norte, porque parece que hay testigos del lugar donde enterraban a los desaparecidos del Campo de Marte. En esta forma yo me había quedado rebotando siempre de la cabeza porque digo, es un lugar enorme, no tenía la dimensión todavía de vivir en Campo de Mayo, me preocupaba Campo de Mayo. Siempre había sido un misterio para todo ciudadano civil, Campo de Mayo. Campo de Mayo, yo tengo 62 años, supongo que muchos de nosotros habremos leído en los diarios, hay ruido en Campo de Mayo, lo que decían los diarios de alguna época, ¿no es cierto? Hay ruido en Campo de Mayo, como diciendo preparémonos porque habrá de haber alguna otra chirinada o algún otro golpe. Todos los golpes del siglo XX vinieron en Campo de Mayo. Entonces, bueno, quedó como otra cosa ahí, hasta que un día me reúno con el delegado Zona Norte de la APDH, el doctor Ramallo, y me cuenta la historia y me dice que había habido un ligero movimiento en la justicia a partir del primer testimonio. El primer testimonio es de un señor divino, un señor que lamentablemente ya murió con muchos problemas físicos, Guillermo Catalino Romero se llamaba. Tiene un nombre chaqueño, flaquito, chiquito así, morochito, que tenía un estado físico espectacular y no comía nada, pues moría de hambre. Tomaba su única ingesta al día era un mate cocido con algún pan criollo, cosas por el estilo, y hacía un recorrido al trote todos los días de 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta, al lado del camión recolector de la basura y de la poda que tapa la acequia de la ruta 26 entre Ingeniero Macri y Maquinista Sarre. ¿Se ubica más o menos dónde es eso? Bueno, el tipo salía al lado del tractor, el tractor con el chofer y una tolva atrás, y el tipo iba al trote, agachándose cada instante, cargando bolsas de plástico, yuyos, ramas de la poda, y lo tiraba a la tolva del tractor. Y a la vuelta del otro lado. Imagínense el estado físico de Guillermo Catalino Romero. Y un día, él que vivía en Maquinista Sabio, se puso de acuerdo con un compañero porque habían visto venir unas caravanas, llamaban caravanas, muchos vehículos en fila, desde la ruta 8 por la ruta 26 hasta las vías de Maquinista Sabio, doblaban por las vías y descargaban lo que a ellos les parecía algo sospechoso porque los camiones despedían un olor espantoso. Un día va y se queda con su compañero detrás del arroyo Pinazo, es un arroyo inmundo ahora, en ese momento no sé si sería mucho mejor, pero con muchos yuyos, muchos carnales alrededor, miran y a ellos les parece que efectivamente tiran cadáveres. Colimbas, soldados, se bajan de esos vehículos, identifican un camión Mercedes 1112, identifica un Unimog, identifica un Chevrolet con la loreta verde arriba,
represiva y vehículos policiales haciendo como custodia. Bueno, a partir de ahí, el doctor Ramallo le dice: mire, usted, primero la trayectoria es muy linda. Guillermo Catalino Romero fue despedido del municipio. Como era un pobre changarín, no le quisieron dar indemnización. Como era un changarín de maquinista sabio, el sindicato no se preocupó lo más mínimo por el sindicato municipal, porque el municipio de Escobar es muy raro. Está la localidad Belén de Escobar, donde está la municipalidad, y después está compuesto por 4 o 5 localidades o ciudades satélites medio raras: Ingeniero Maywitz, Larín, Maquinista Sabio y Mateo. Cada una con su particularidad, ¿no? Por ejemplo, Ingeniero Maywitz es un centro comercial importante, no tan importante como la propia Belén de Escobar. Belén de Escobar tiene los viveros de los japoneses. Mateo tiene quintas, una gran producción de tomates, por ejemplo. Y Maquinista Sabio es donde están los tipos más despojados de todo. Por decir, hay muchos en este momento inmigrantes bolivianos y paraguayos, muy hábiles con el machete los paraguayos, se encargan de la poda de la zona, a machetazo limpio, no usan sierra, no usan nada, machete. Por supuesto, sobreviven con muy poca plata. Y Guillermo Catalino Romero le plantea al abogado de la PDA: mire, ¿cómo hago yo para irme a Belén de Escobar a hacer el trámite? Necesito ir en colectivo, no tengo plata para el colectivo. Maquinista sabe que queda a 8 kilómetros y por la ruta 26, después la Panamericana, hasta Belén de Escobar. No tengo plata para el colectivo, no tengo nada. Y al cabo de 2 o 3 años, surge que se enferma Guillermo Catalino Romero, le dice al doctor Romero que le queda poco tiempo, que no tiene para pagar médico, tiene hijos, la mujer se le está volviendo al chaco porque está desesperada de hambre, no sabe cómo sobrevivir con los hijos, lo van a dejar solo, no tenía dónde vivir y se va a ir con un hermano. Y le dice: y lo peor de todo es que no puedo dormir por aquello de los cadáveres. ¿Qué carajo? Y le cuento esto. Dice: mire, no podemos esperar ni un día más, esto tenemos que denunciarlo ante la justicia. Esto ya era el año 2005, cuando empezaban a anularse las leyes de obediencia de punto final y de obediencia debida, para decirlo en tiempo real, cuando había un regrecer el tema de los derechos humanos, se reabrieron algunos juicios. El primero de ellos sobre el Campo de Mayo, el que está por una nota impresionante, el de Floriana Avellaneda. Entonces van a los tribunales de Comodoro Pi y lo sacan rajado, eso es de los tribunales de San Martín. Van a los tribunales de San Martín y hacen la denuncia. Y no solamente hacen la denuncia, sino que dicen cuál es el compañero que lo vio, o cosas por el estilo. Sugieren otras medidas de prueba. El juez, a cargo del Tribunal Federal número 2 de San Martín, toma la denuncia y para ver si el tipo estaba diciendo la verdad o no, le pide al municipio de Escobar las planillas de pago de todo el personal municipal de los años 1976 a 1980. ¿Me comprende lo que le estoy diciendo? Hay que ser canalla, ¿no? Por decirlo suave, para ver si estaba diciendo la verdad de este tipo. Llaman a 6.000 testigos, que muchos ni existen ni viven ahí, y entonces hay que citarlos a uno por uno, tienen que ir a la citación por correo, si no está hay que hacer una segunda. Pasan los años, pero eso pasa sabiendo hacer juez. No sé si queda claro, no es por el inútil, el no torpe, sabe que es la mejor manera de frenar una causa que se le podría complicar. Sin embargo, encuentran testigos, encuentran empleados municipales de aquella época que coinciden con el testimonio de Guillermo Catalino Romero, y no solamente eso, sino que aparecen los maquinistas del ferrocarril de aquella época, que hacían el viaje nocturno, y dicen: sí, nosotros veíamos a 10 metros de las vías, veíamos cargar 2 o 3 veces por semana. Bueno, con todos esos elementos me decidí a ver qué había pasado. Efectivamente, hay un lugar que se llama Campo del Pescarino, que es el vecino de Campo de Mayo, tiene una mansión colindante con el paredón de Campo de Mayo, en Ciudad Jardín. Durante la dictadura era una empresa recolectora de basura, o sea, tenía contratos con los militares, contratos comerciales con los militares. Nunca reclamó nada porque le hubieran usurpado ese predio.
se hizo bien el SOCA cuando finalmente tuvo que ir a declarar, en su caso, yo tengo ahí 7 hectáreas. Están los country más caros de la zona, imagínense lo que valen 7 hectáreas. Ahí el tipo dice, sé que había gente, ahora escuché que la están usurpando, la están impulsando. Bueno, me largué con eso y cuando me di cuenta que no había ningún medio que me lo fuera a publicar, ninguna revista, ni noticia, se lo llevé a mi querido ex director de Radio Belgrano, Daniel Divinsky, el director de Ediciones de la Flor, una muy buena editorial, y me dijo, mira, es buenísima esta historia, pero en este momento me estoy divorciando después de 45 años casado con mi mujer, que es la socia de la editorial, no puedo emprender ningún proyecto, pero acá de parte mía a Ignacio de Iraola, el editor de Planeta, y seguramente te va a recibir. Efectivamente, le llevo la historia a Ignacio Iraola, me dice, tengo que editarlo, eso no puedo no editarlo, pero hay que hacer un agregado. Ahí hay que agregar qué es Campo de Mayo, porque si no nadie te va a entender que salgan de un lugar a otro 5.000 cadáveres. ¿Dónde está esa fábrica de cadáveres? ¿Qué es esa fábrica de cadáveres? Porque a esta altura, por ejemplo, familiares de Oscar Zurlotti, que trabaja en la ex Escuela de Mecánica de la Armada y es experto en sistemas y todo, era de leer, estuvo un tiempo preso, estuvo desaparecido en Campo de Mayo, le mataron a la mujer en Campo de Mayo, y él dice, nosotros de leer contamos los que teníamos y los que ahora no tenemos, y a nosotros nos faltan como 7.000, no sé, como 7.000. Y un sobreviviente de Campo de Mayo que atestiguó ante la CONADEP, se llamaba Juan Carlos Carpati, Cachos Carpati se decía, lo que lo resultaron los montoneros, una historia preciosa, está en el libro y que da para una película. Era un chorro común, ya incluso un poco mayor, a principios de los 70, se especializaba en abrir cajas fuertes y camiones blindados. Y ahí es cuando los montoneros empiezan a necesitar plata, había toda una logística que satisfacer, mover, alquilar casas, mantener gente en la clandestinidad, comprar armas, cosas que eran caras y necesitaban efectivo. Y le hacen un contacto a y se prende cifras, por supuesto, y hacen un primer trabajo que fracasa. Van presos y, muy meritorio Carpati, y cuando la policía lo agarra, lo interroga, él dice que es un delito común, que estaba haciendo un choreo como hizo siempre, salió mal, y el 25 de mayo del 73 sale con todos los otros presos de Devoto y se suma ya en la clandestinidad a Montoneros. Y un día llega a una cita con un compañero, el compañero había cantado la cita, como se dice en la jerga de la época, como se decía en la jerga de la época, y en vez de esperar al compañero, le pegaba el coronel Valdés con una patota de milico que lo balean de arriba abajo, le pegan 9 balazos en la cabeza. Uno en la boca, varios en el cuerpo y uno le destroza la mano derecha. Y lo cargan en su propio auto, un Fiat 128, y lo llevan al Campo de Mayo, despacito, pero que se desagraran el camino y llegara muerto. Llega vivo, lo tiran donde están los otros presos políticos de ese momento, en un ex-stud, y lo salva una compañera ginecóloga, que le daba un día, por medio le daba medio geniol, y 20 días en coma, y al cabo de 20 días el tipo empieza a recuperar un poco los sentidos, y se da cuenta que está vivo al cabo de 20 días. Eso significaba algo, porque en Campo de Mayo torturaban y se liquidaban, te sacaban toda la información posible en el más breve lapso posible y salían. Y se da cuenta, yo llevo 20 días, acá le dice la compañera, llevo 20 días hasta Salvador, pero 20 días, ¿por qué 20 días? Se da cuenta que los militares estaban, como también lo demuestro en el libro en muchos otros casos, detrás de la guita. Los militares no solamente querían combatir a la subversión, eliminar a los comunistas, esas cosas, sino que querían manotear. Entonces, si podían pedir un rescate por un preso político, lo pedían, y si podían saber dónde estaba la cuenta, le choreaban. Y lo tienen vivo porque, como había sido el ladrón de los montoneros, suponían que sabía dónde estaba el tesoro montonero, por decir dónde estaba la guita. Que había, claro, el motín.
Yo no sé, hasta que un día escucha que un compañero también estaba preso. Bueno, a este de a poco lo van incorporando a un estatus medio raro, porque él dice que lo llevaron a la cocina, le hacían pelar papa, lavar la lechuga. No tienen el mismo estatus que era el habitual de los presos. Y escucha un día que otro preso, también montonero, les dice a los milicos un día que están fajando, dice, miren, si voy a La Plata y recorro por ahí un barrio, me parece que yo conozco una casa vieja donde yo sé que ahí llevaban, los cargan a los dos en un auto, se van a La Plata, empiezan a recorrer y se dan cuenta de los no sabemos cómo, hasta que en determinado momento el otro dice, me parece que esa es la casa. Se bajan desesperados los dos milicos, más este tipo que iban en la asiento atrás, y hasta lo dejan, y esto es lo curioso, sin esposa, lo habían llevado sin esposa, también con una mano menos, pero. Y en el asiento de adelante dejan un revólver, con una pistola. Bueno, en 2 segundos agarró la pistola, se bajó, los otros se dieron cuenta, pero les tiró, salió corriendo, detiene un auto, hace bajar al conductor del auto, un 504 negro, y se viene rajando a Buenos Aires por lo que en ese momento era el camino centenario, entonces no existía ni el acceso sudeste ni la autopista que hay ahora. Se viene por el camino Parque Centenario y en un semáforo, en un embotellamiento, busca la guantera y en el auto de un caño. Se baja, chorea otro auto y se viene a Buenos Aires, a la casa de unos amigos, y les pide a estos amigos que vayan a buscar a su hijita de 3 años, porque tenía miedo que los milicos lo usaran para extorsionarlo a él, que se entregara. Le llevan la nena a la casa, se escapa con la nena al Paraguay, del Paraguay al Brasil, y de Brasil a España, donde atestigua, donde da su testimonio en un organismo de exiliados argentinos. Y cuando se arma la jornada, le llega a Graciela Fernández Mequide, que es la secretaria técnica de la jornada, le llega la versión de que Carpati había visto a su hijo en el Campo de Mayo. Graciela tiene un chico desaparecido a los 17 años, se llama Pablo. Y Graciela dice, ¿qué pasa? Entonces tenían que ir a Madrid para otros testimonios y otros. Va y lleva un fajo de fotos. Y se reúne con este Carpati y le hace una especie de test, ¿no? Te tira un montón de fotos acá a ver si conoces a alguno. Y cuando llega el hijo, ¿qué es el chico? Bueno, ese es uno de los. Bueno, ¿por qué me parece fundamental el testimonio de ese Carpati? Porque él dice que cuando se escapa en septiembre de 1977, ya habían pasado por Campo de Mayo 3.700 presos. Lo saca por una cuenta que a cada preso se le asignaba una letra y una cifra que iba de 1 a 100. Y por la combinación, como la patente de ahora, la chapa patente de los autos, y por la combinación de letras y números, él se da cuenta que van por 3.700. Esto era septiembre del 77. Es cierto que ya había pasado la peor ola represiva, pero el Campo de Mayo se mantuvo habilitado como centro clandestino hasta 1980, e incluso en 1983 demuelen las habitaciones donde había estado el preso. Llegó a haber, para que ustedes tengan idea, llegó a haber 5 campos de concentración dentro del Campo de Mayo. 5. La prisión propiamente dicha, el hospital donde parían las mujeres embarazadas, las mantenían vivas hasta el parto y después las liquidaban. El más grande de todos se llamaba El Campito, que estaba sobre la ruta 8, la salida. Otro estaba en la propia gendarmería, es decir, estaban las chapas y las chapitas, la chapa de los testigos de Jehová y la chapita de las mujeres. Es decir, una especie de gran máquina de torturar, matar. Lo que me sorprende de tanto el testimonio del Carpati como, bueno, para el libro encontré a un tipo que tiene un año más que yo, es un gringo, como decimos en Córdoba, a los de origen italiano, rubios, de Belleville, de ciudad a la que quiero porque de ahí salieron los mejores centros delanteros del fútbol argentino, los de glorioso Instituto Atlético Central Córdoba. Antes Curioni, ¿no? No, ese de Talleres y no era así como. No, después el Centrofor
señor tiene razón, Mario Alberto Gil, que es de ahí del Club Verde del Río. Y este tipo estaba haciendo la colina en Campo de Marte. Y una noche está con los otros soldados, pero estudiando como solamente eso se podía hacer, una reunión de soldados a la noche. Y estaba con la paranoia de qué pasaba si efectivamente se producía un ataque subversivo, que era lo que los oficiales y suboficiales le metían a los chicos, ¿no? Ten atento todo el tiempo porque nos pueden atacar estos subversivos. Y se ponen a pensar por dónde se podría atacar esto. La cosa gigantesca. Ellos estaban en ese momento a cargo de la custodia del perímetro de la gendarmería. Porque ustedes que son vecinos saben lo que es Campo de Marte, ¿no? Saben lo que es la artillería, la infantería, caballería, todo eso, no hace falta que les digan nada. Estaban en ese momento en el perímetro de gendarmería. ¿Y cómo se tomaría esto? Entonces empiezan a decir golazos, podrían ir por acá, y este dice, las rejas esas podrían ser, porque son muy débiles, están viejas, están oxidadas, con un power de mecánica, las abrí fácil, y un polímero lo quitó, y al día siguiente decidió ser médico con la superioridad y lo deschavó a este como si estaba urdiendo un ataque a Campo de Marte. Estaba de guardia, y era un suboficial con dos soldados, le dice, soldado, entregue su uniforme, entregue su fusil, perdón, sáquese el casco, el uniforme, la bolsería, eso y acompaña a él. Y confiado. Se comió un año y pico preso, se salvó por haber sido soldado, porque también tenían que darle una respuesta a los padres, ¿no? Desde dónde estaba ese chico. Y él vio morir a Mena, por ejemplo, Mena que había sido detenido el mismo día que matan a Roberto Santucho, aquí en Florida, al lado de Florida, ¿no? Y lo ve María Mena le deja su saco, y con ese saco, el día que recupera la libertad, lo tiran en un puente de la Panamericana y empieza a recorrer la Panamericana, una oscuridad tremenda. Esto era en 1970, fines del 77, no era la Panamericana de hoy, obviamente. Y llega a un hotel de alojamiento y una fila de autos esperando para entrar y todo el mundo dedicado a lo suyo de adentro, y con una pinta de, imagínense la pinta de un tipo que está preso un año y medio, y con un saco que además lo había usado una persona así lastimada, sangre, ¿no? Hasta que un tipo se apiadó, bajó la ventanilla, le dice, para allá, 10 cuadras te voy a parar el colectivo, acá. Caminó a 10 cuadras, se subió el colectivo. Miren ustedes lo que son, cómo era la vida en aquella época, esto es para los más jóvenes, ¿no? Se sube al colectivo, madrugada, oscuro de noche, la Panamericana, mal entrasado como estaba, y le dice, viejo, estuve secuestrado. Y el chofer dice, ¿y a dónde querés ir? Yo necesito ir a Palermo, en cordobés básico, además, ¿no? Necesito ir a Palermo, la verdad, yo no importa nada. Y dice, bueno, deja el tren y no sé qué, yo te llevo a la estación. Lo dejó en la estación de tren, le pasó lo mismo con el tren, se sube, viene el guarda, boletos, mire, estuve un año secuestrado. ¿Y a dónde vas? A Palermo. Fíjate, ahí me muero. Y así llegó a Palermo, donde se reencontró con un primo que tenía un bar muy lindo, de esos chetos de Palermo, abierto toda la noche, todos esos chiches, y el primo no sabe si darle un abrazo y alegrarse por verlo vivo o cagarlo trompada, porque le habían entrado a la casa y le habían llevado todo, los militos para... Bueno, de esas historias, o sea, el libro está bien documentado, quiero decirles, está con buenos testimonios, y me metí con la historia de Campo de Marte. Esto es una historia que nadie ha abordado todavía, y no me explico por qué. Al principio ni Milani ni los que están al lado de Milani querían que yo me metiera en Campo de Marte, el ministro de Defensa tampoco. Conseguí que un funcionario del Ministerio de Defensa me habilitara el ingreso a Campo de Marte, me recibieron muy bien, a diferencia de lo que había ocurrido con la CONADER. La CONADER, la primera inspección que se intenta en Campo de Marte es, vienen dos vehículos, uno con Magdalena Ruiz Guiñazú
y el doctor Ricardo Colombres, que había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia de Frondizi, que apareció. Viene Magdalena y Colombres como miembros de la CONADEP, y en el auto atrás viene Scarpati, que prepara un croquis, ¿no? De dónde había estado, una salita de guardia que tenía un teléfono, le describe hasta los mosaicos, porque era lo único que podía ver, los mosaicos del piso de los baños. ¿Qué detalles? Los mosaicos celestes y azules cuadriculados. Magdalena ya había estado en la ESMA, donde los marinos habían tratado correctamente, al menos ya como dándose por el telón de que existía la CONADEP y que se estaba investigando lo que había ocurrido en la ESMA. En cambio llega a Campo de Mayo, no le quieren abrir no le quieren levantar la barrera, mandan a llamar a un oficial que ese día estaba a cargo, se acerca el oficial que además ya había analizado que era de la CONADEP, y dice, ¿qué se le ofrece? Y retrae. O sea, hostigamiento, hostilidad, si ustedes prefieren, desde un primer momento. Recorren el perímetro y van finalmente a dar con este lugar que se llamaba El Campito, de donde había estado la mayor parte de los presos y de donde los sacaban directamente en camiones muertos ya por la ruta 8. Y se encuentran con que no existe la construcción donde este tipo de cerca había estado preso. Pero se dan cuenta que hay una tierra muy fresca ahí, mandan pasar con simplemente un poquito de rastrillar con una pala, y efectivamente están los cimientos de lo que habían tirado abajo en el 83. Y cuando escarban un poquito están los azulejos celestes y azules. Y el tipo decía, en la salita de guardia siempre había un suboficial con un soldado, y era el único que tenía teléfono. Lo escuchaban hablar por teléfono. Y está el cable de teléfono enrollado en un palo, solamente un palo, y el cable que llega hasta ahí. Es increíble, el relato que hace la CONADEP sobre eso es maravilloso. Me entrevisté con el director de Campo de Mayo, el general Vera, en ese momento, y por supuesto muy correcto, que se le ofrece, quiero hacer una historia de Campo de Mayo, qué bien, qué bárbaro, tendría una historia de Campo de Mayo, ¿qué podemos ayudarle? Bueno, quisiera ver primero Campo de Mayo, de qué se trata, y después escribir la historia de Campo de Mayo. Le voy a facilitar la tarea, se levanta el tipo raro, de físico muy bajito, como si nunca hubiera hecho ni una selección, antejos de intelectual, raro. Se levanta y va a una biblioteca que tenía atrás, de esa compuesta de vidrio, la abre, un ceremonioso, agarra 4 tomos, los trae y me los pone sobre su escritorio. Aquí está la historia de Campo de Mayo. Muy lindos tomos, encuadernados, cuero, muy lindo. Y, por supuesto, agarré la última hoja de la supervivencia que se trataba. La historia de Campo de Mayo llega hasta 1932. A partir de ahí no tienen más historia de Campo de Mayo. La historia épica, linda de Campo de Mayo, los mejores milicos que pueden mostrar. La historia milica llega hasta Sabio, Licheri, Mosconi y Sabio, no se mueve de ahí, después no hay un solo milico más. Le dije, bueno, mire, yo voy a escribir hasta ahora, no voy a quedar ahí. Sí, por supuesto, usted haga lo que quiera. Es más, dice, después lo vamos a poder incorporar a la Academia de Historia Militar. Y después me reuní con el director de la Escuela Superior de Guerra, una experiencia también muy interesante, un intelectual de la Guerra Civil, un coronel Corrut, tipo que conoce todas las fechas y yo. ¿Y qué va a hacer usted? Voy a escribir la historia de Campo de Mayo. Qué bien, yo también estoy escribiendo la historia de Campo de Mayo. ¿Y usted qué periodo va a abarcar? Me pregunta. ¿Octavo? Ah, no, yo digo hasta el 22. Y ahí para el otro, ¿Cuándo sí investigo? No. Bueno, la historia de Campo de Mayo es hermosísima porque con solo ver la historia doctrinaria del ejército, uno comprende que sin necesidad de dar una sola orden
de las órdenes perversas que dieron durante la última dictadura, se iba a producir la matanza del produjo. Primero la doctrina prusiana, ¿no? Que adopta, pensar que el ejército nos miente un poquito cuando dice el ejército nació con la patria. Ellos dicen que nacieron el 29 de mayo de 1810, pero todos sabemos que en ese momento no había patria, que eso fue una revuelta porteña, que después hubo que convencer y a veces a los tiros a la gente del interior de que era bueno hacer la revolución. Y después vinieron las guerras civiles, donde había 6, 7, 8, 12 ejércitos simultáneamente, todos con distintos uniformes, con distintos criterios. Los granaderos de San Martín se perdieron por acá, por Cochabamba, con la Valle llegaron hasta Colombia, Venezuela, pero no eran más los granaderos, no era el ejército. Bueno, la cuestión es que el ejército nace, tiene un embrión con Sarmiento, 1870, la creación del colegio militar, tiene un salto cualitativo muy importante con el primer militar académico que tiene la Argentina, que es el general Luis María Campos, que crea la Escuela de Guerra. Y después viene, por supuesto, la necesidad de trasladar a la práctica lo que se aprende teóricamente en la Escuela de Guerra. Esto es, hacer operaciones de guerra, practicar batallas, movimientos de infantería, artillería, todo eso. Y por eso Roca, bueno, y además los diarios de la época, al influjo de lo que les decían los funcionarios de la embajada alemana, aterrorizaban a la población con noticias de una inminente invasión brasileña o una inminente invasión chilena. En cualquier momento venían los chilenos, los brasileños, y nos hacían pelota. Había que crear, por lo tanto, fuerzas de defensa para impedir la invasión brasileña y chilena, que a su vez estaban convencidos que en cualquier momento los invadía la Argentina. Y los que les decían eran los mismos alemanes que nos decían a nosotros que no iban a invadir ellos. Por lo tanto, se crean 3 ejércitos prusianos en la misma época: el brasileño, el argentino y el chileno. Sí. Todos con el mismo uniforme, los mismos profesores, las mismas armas y los mismos abastecedores, los Krupp, ¿no? Roca lo llama a Richey, que era su ministro de guerra, dice: hay un ejército, va a Alemania, ahora que tenemos mucha plata, compre lo que sea necesario. Hasta ese momento tenían el Winchester, ¿no? El Remington, unos pocos fusiles que quedaban de la lucha contra el indio, y van y compran arrocabotes, cañones. El primer momento además en que empieza a aparecer el motor, ¿no? Ya no solamente era el caballo que traccionaba las cosas, empiezan a aparecer los primeros motores, una guerra distinta. Y, por supuesto, se sigue el modelo prusiano-alemán, se contratan profesores alemanes, se instituye el idioma alemán como segundo idioma de cursado obligatorio en la escuela de guerra, o sea, en vez de castellano e inglés o francés, como suele ser ahora, era castellano y alemán. Y miren la plata que tenía el ejército en ese momento, ¿no? Los 33 mejores promedios del colegio militar y de la escuela de guerra cada año se iban a un curso de perfeccionamiento y capacitación en Alemania, que podía llegar a 6 años. Después volvían. Todo eso pagado por el Estado argentino. Algunos de esos oficiales vuelven casi trastornados con la belleza de alemana. Por ejemplo, Uriburu, José Baito Uriburu, al que los coalismos le llaman von Pepe. Era tan alemán, ¿no? De un salteño. Los alemanes es el von Pepe. Y es el que da el golpe contra el Irigoyen, por supuesto. Y resulta que después de la doctrina prusiana viene la derrota prusiana, la Primera Guerra y la Segunda Guerra. Y viene la necesidad de pensar otra cosa. El primero que dicta una doctrina, que establece una doctrina de defensa nacional, es el entonces coronel Perón, en 1944. Él era ministro de guerra, parecía un joven cargo que antes había ocupado a Richey. Y tiene que inaugurar la cátedra de estudios de la defensa en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Y da una clase magistral, celebérrima, nunca publicada hasta mi libro, la van a ver, por favor, en donde él establece que para ser capaz de defenderse de un ataque exterior, una nación tiene que estar constantemente en armas. Ahí
despliega el concepto de nación en armas. Les pido por favor que presten particular atención a esto. Nación en armas. Y que esa nación tiene que estar unida bajo el mando político, que él prefería que fuera de un militar, porque entonces cuando dieron la orden todo el mundo iba a obedecer como en un ejército. Esa era la nación en armas. Eso en 1944. Se produce la derrota alemana y por supuesto quedamos del lado de los vencedores norteamericanos, que nos empiezan a vender todos los fierros que habían usado durante la Segunda Guerra, los tanques Sherman, incluso por ejemplo. Ahí empieza a pensarse en la necesidad de otra doctrina, y los norteamericanos, que los tenían como gendarmes del área sur, dicen, bueno, guarda que del otro lado está el enemigo comunista. Ahora, no es un enemigo chileno que va a venir a pelear por un pedazo de territorio o cosas por el estilo, no, es un enemigo ideológico, y hay que prepararse para esa guerra ideológica. Entonces nuestros genios contratan a los generales y coroneles alemanes, franceses, que habían sido derrotados en Laos, Vietnam, Camboya y Argelia. Entonces, en vez de contratar a los que ganaron esa guerra, contratan a los que las perdieron. Pero viene con el cuento del enemigo interno. Esto es lo fundamental. Como en el otro lugar del mundo, en la Unión Soviética, habían ganado los comunistas, y aquí había comunistas, había que pescar a esos comunistas porque era peligroso, porque podían socavar las bases de la nación, o sea, hacer todo lo que conocemos. Entonces vienen y dan la primera gran clase, que la van a encontrar por primera vez trasladada al castellano en mi libro, dan la primera gran clase de lo que sería llamada después la guerra subversiva. Esto es pensar en un enemigo interno al que hay que detectar y exterminar. Y viene un jefe de Estado Mayor General del Ejército francés que se llama Henri Grant Desnon, y da una clase en febrero de 1962 en la Argentina, ante todo el generalato argentino, con el general Raúl Poggi a la cabeza, comandante jefe del Ejército de Estados Unidos. Ahí expone por primera vez esto de la guerra subversiva. Y cita una frase de Mao buenísima, que dice que el revolucionario se tiene que mover en la sociedad como pez en el agua. Y él dice, para que el revolucionario no se pueda mover en la sociedad como pez en el agua, hay que quitarle el agua, hay que secar la sociedad. Y los militares ven por primera vez que ese peligro que ellos imaginaban o les habían metido en la cabeza era cierto, era real en el Cordobazo. En el Cordobazo los revolucionarios se mueven en la sociedad como pez en el agua. Señoras que en la puta vida se habían interesado por la política, que habían leído un diario, cuando veían que un pibe estaba para ganar a la policía, lo metía adentro, lo metía en la pieza de fondo, la policía preguntaba, no vi nada, tranquilo. Ese tipo de solidaridades espontáneas que se dieron en el Cordobazo y que alarmaron a los militares y dijeron, ahora tenemos que, todo lo que nos enseñaron en teoría, tenemos que llevarlo definitivamente a la práctica. Esa la primera consigna de esa clase magistral que dio el coronel francés dice que el dominio territorial tiene que llegar hasta el último metro cuadrado, y para eso son necesarias fuerzas policiales. Y esto es importante porque ya en 1974, 1975, con la AAA, etc., empiezan a ocupar las comisarías. De hecho, cuando le llevan a la señora Irina Belgranera con su hijo a la comisaría de Villa Martelli, ya estaba intervenida esa actividad desde el 24 de marzo de 76. Y por ejemplo, la comisaría de Tigre ya estaba intervenida, la de Escobar estaba intervenida, y en la de Tigre y Escobar se destacaba un oficial de la policía salvaje, él, en ese momento, inspector Luis Abelardo Patti, oficial de calle. El asunto es que Patti, con el voto popular, fue elegido 2 veces intendente de Escobar, para decir 8 años. En esos 8 años, toda la basura, toda la poda de Escobar, la tiró en ese predio del que les hablaba al comienzo. Y entonces ahora, ese predio estuvo desocupado por desidia judicial durante todos estos años, desde la denuncia de Guillermo Castanito Romero y todas las otras denuncias concordantes hasta ahora. Pasaron 3 jueces por el juzgado federal número 2 de San Martín. Pasaron 3 fiscales. El año pasado, en pleno invierno del año pasado, yo fui a la fiscalía, pedí una audiencia con el fiscal, me recibió,
Y cuando le pregunté por este caso, que es uno de los tantos casos, la mega causa Campo de Mayo tiene ya más de 500 casos. Este es el 214. Y le pregunto por el caso de Guillermo Catalino Romero. Y me dice, yo llevo 1 año y medio nomás acá. No pude ni leer. Fiscal. Si no lo leyó el fiscal, el juez, imagínense ustedes, ni enterado está de que existe. Bueno, durante 8 años, Patti estuvo tirando cosas ahí arriba. Y dejó como guardián de eso a un lugarteniente de él que se llamaba Coleman, Leo Coleman. Y lo sacó de Garín, era un hornero de Garín. Lo ayuda a él en secuestros, en extorsiones, en pacotear gente, y lo lleva a este lugar y le instala con dos hornos, le instala en este predio, le dice que se cargue. Cuando salen las sentencias contra Patti, las primeras sentencias firmes de corroboración que condena a perpetuo, qué sé yo, ahí, y solo ahí, este Coleman empieza a lotear este terreno. Entonces, en el 2013 fuimos con la asamblea a hablar con el intendente de Escobar, le dijimos que eso tenía que presentarse, tenía que preservarse, tenía que, había unas 8 o 9 casillas ya. Sí, por supuesto, vamos a poner custodia policial, qué sé yo. Nada, por supuesto. Y en este último año, cuando vieron que se aceleraban las averiguaciones periodísticas sobre ese predio, hay más de 350 casillas de madera, chapa, nylon. De manera que ahora va a ser imposible entrar ahí. Imposible. Les cuento para que ustedes vean la canallada de los juzgados estos. Hubo un momento en que la jueza decidió que había que excavar. Y le piden, si yo les pido a cualquiera de ustedes, a ver, si yo les digo, necesito una caterpillar, ustedes estiman, una pala mecánica, una caja excavadora, no esa gigantesca, ¿ustedes a quién se la piden? La municipalidad, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, ¿no es cierto? La jueza se la pidió al ejército. Perdón, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, ¿a quién se la pide? A ingenieros del Campo de Mayo. Yo pongo en el libro la respuesta que da el general que está a cargo del regimiento de ingenieros del Campo de Mayo. Dice, dice, tenemos una caterpillar, pero hace 30 años no lo usamos. Es la que habían usado para hacer las fosas y enterrar la gente. Y las fechas son tan caraduras, o tan alegres, o tan impunes, que si hace 30 años no lo usamos, no sabemos cómo va a estar ahora. Mientras tanto yo voy y les digo a los equipos de antropólogos forenses, miren que está por entrar con una caterpillar. ¿Estás loco? Me dice Carlos Omeliano, sí, no está. Entonces van y le piden a la jueza, por favor no entre con una caterpillar, por más que la consiga prestada, regalada, lo que fuere, ¿no? Porque va a ser nuestro oficio, te va a arruinar todo ahí. Ahí me tienen que delimitar una superficie de 10 por 10 y yo tengo que ir con una palita de esa de plantar pensamiento y un cepillito de dientes para escarbar lo que ya. Pues si no se arruina todo. El año pasado, en 2014, la jueza consiguió que el Consejo de la Magistratura le asignara 25.000 pesos para el combustible de la caterpillar que nunca iba a poder entrar. Si uno se lo dice a Kafka esto, se te caga la risa por mentiroso, no puede ser eso. 3 años estuvo la mina para que le dieran un vale de nafta para una caterpillar que no se debía usar. Bueno, ahora nadie va a entrar ahí, porque están organizados. Hay una causa por intrusión ahora que lleva adelante la justicia ordinaria de Escobar, la Fiscalía Descentralizada de Escobar, una fiscal muy interesante, pro-militar, como pocas veces en historia, pero de esas que quieren hacer justicia, que no saben bien muy bien cómo ni para qué, pero quieren hacer justicia. Entonces mandó a la policía que le diera 2 informes, primero uno, después, ante el resultado del primero, pidió otro. Y el informe, lo van a ver en el libro, el informe de la policía es: llegamos hasta el predio, quisimos entrar, y Leo Coleman convocó a todos los vecinos, nos cagaron las pedradas y salimos rajando. Entonces, le llovieron las piedras al vehículo policial, tuvieron que rajar y no pudieron hacer el informe sobre el avance de la intrusión en ese predio. Cuando le llega esto a la fiscal, manda otro móvil y le pasa exactamente lo mismo.
Leo Coleman, nos convocan a los vecinos, nos insultan, nos dicen de todo, rápido, de mierda, de acá. Bueno, así que esa es la situación y lo que me parece, si el compañero que está a cargo de los derechos humanos me lo permite, es un libro sin hipótesis, es un libro de investigación periodística, me saqué un gusto enorme, aprendí muchísimo con el libro, se me cambiaron algunas figuras que uno tenía más o menos puestas ahí arriba, y digo, por ejemplo, subieron otras que no las tenía ni por las chapas, por ejemplo, Mosconi, un general honestísimo, que muere en la pobreza, que cuando lo mandan por turno a comprar armas a Alemania, viene con camiones, con ametralladoras, hasta la usina de Campo de Mayo, que funcionó hasta los 60, y ahora con el corte de menor la ponen a funcionar de nuevo, esa la compró y la instaló Mosconi. Y cuando llega acá, lo está esperando un depósito bancario de 2 millones y pico de pesos a aquella época, en su fuerte. Y los alemanes dicen, esa es la comisión por lo que usted compró. Yo quiero que, si me tienen que dar una comisión, o ustedes por razones contables propias de ustedes tienen que pagar una comisión, esa plata úsenla para fabricar las vías, las locomotoras y el material rodante de un ferrocarril que vaya de Buenos Aires a Neuquén, que estaba con petróleo, miren cómo ahora sido la comisión, que los alemanes, todo el ramal que va ahora de Buenos Aires a Zapala, lo construyeron los alemanes gratis. La comisión para Mosconi, que murió pobre, murió viviendo con sus hermanas en la calle Aragua de Palermo, en un departamento que había comprado con crédito de 2049. Igual que ahora, exacto. Pero fíjense lo que es, si ahora, Randazzo, se arman unos líos bárbaros para comprar una formación de tren en Chile, que ahora la industria y la tecnología han acelerado y abaratado procesos de fabricación de trenes. Lo que cuesta un tren ahora, imagínense las vías, la casa paga, más las máquinas, más los vagones. No entra en la cabeza. No entra en la cabeza. Bueno, ese tipo lo descubrí gracias al libro. Hay dos, miren qué país, qué sociedad injusta esta, ¿no? Tenemos biografía de Milico a Pavote. De Mosconi hay solo 2 biografías escritas. Una la escribió un intelectual comunista muy interesante, Raúl Larra, en 1957. Y la otra la hizo imprimir el general Martín Balsa cuando fue comandante del ejército, para la biblioteca oficial del ejército. 2 únicas biografías de Mosconi, que es un ejemplo para todo. Fue el inventor de la aviación militar de la Argentina, el creador de IPF, el creador de la destilería de La Plata, que era la destilería más grande del mundo en ese momento, la primera destilería estatal del mundo, porque la que había en Rusia, es cierto que los soviets las habían estatizado, pero habían sido privadas de origen, ¿no? Eran particulares. La primera estatal del mundo del Talón Mosconi en La Plata, que es la que después quiso bombardear Rojas. Hizo un viaje ahora que está de moda hablar de la patria grande, hizo un viaje por Bolivia, Uruguay, Brasil. Llegó hasta México, Mosconi, convenciendo a todos de la conveniencia, de la necesidad de hacer IPFs en esos países. Y en Uruguay, Bolivia y México las hicieron. Un tipo maravillosísimo, un nuevo libertador de América, si ustedes quieren, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Bueno, cuando se dio el golpe, cuando fue el golpe contra Irigoyen, él pretende resistir el golpe en los arsenales que estaban en donde ahora está el Garrahan, tiene un predio vacío, ahí estaban los arsenales del ejército, esperando la orden de resistir, que nunca llegó. Entonces cayó en desgracia con sus propios camaradas, que lo secuestraron, lo torturaron, lo apalearon bastante, quedó hemipléjico, y después vino una rehabilitación tardía, ya cuando estaba Agustín P. Justo en la presidencia, y lo mandan a hacerse cargo de gimnasia y esgrima del ejército. El tipo que había inventado IPF, que había
matan a una vaca, Colman, entre otros tantos negocios, es ¿cómo se llama todo? No, matarife clandestino, cuatrero. Matan a una vaca e invitan a todo el barrio. Un asado. Con el secretario de Derechos Humanos del municipio, que lo tendría que estar persiguiendo. Entonces, nosotros habíamos estado unos días antes. Van y comen el asado con Colman, que es el principal culpable de esto, y ahí inmediatamente Colman acelera el proceso de cobertura del barrio. Entonces hace un loteo trucho, por supuesto, y vende lotecitos de 10 por 15 con unos pesos de anticipo y después cuota de 500 pesos por mes. Las personas que viven ahí son estos que podan con el machete o personas que viven de vender lombriz en la ruta 26. Van al arroyo, sacan lombriz en unos baldes de plástico, se caminan 20 cuadras de la ruta 26 y venden lombriz. ¿Cuánto pueden sacar por día? Pero esos son los que impiden que ahora entremos ahí a ver qué pasa. ¿Qué hay? Y entonces Carlos Omigliana, del equipo antropólogo, por eso dice: vos no pretenderás que tengamos un conflicto de pobre contra organismo. Ni por puta, ¿cómo pretender eso? Ni se me ocurrió ni se me ocurriría. Pero esa aceleración se dio este último año, en el 2014. Cuando vieron que había ya una aproximación muy grande, efectivamente. Mientras tanto, además, volvió Sandro Guzmán. Sandro Guzmán, el actual intendente de Escobar, fue secretario de gobierno del parque. Y era el que se encargaba, y en la empresa constructora, el que se encargaba de toda la obra pública del municipio. La preparación de las escuelas, era íntimo del parque. Y ahora es el intendente y va por el segundo periodo. Es el famoso intendente que en el libro de José Pablo Feynman de Conversaciones con el Flaco, Kirchner, dice que estaba Kirchner y Alberto Fernández, y viendo el mapa de Zona Norte dice: necesitamos un alcalde, dice Kirchner a Alberto Fernández, pero que sea barato. Sandro Guzmán, que era del paquismo, se pasa a Kirchner. Y después se pasó a Massa, y ahora volvió al frente para la victoria para él. Hay gente que no hay que volver a aceptar. Si aceptamos a OPC, Sandro Guzmán es el prócer, no lo acepta. Bueno, mano. Yo lo digo por eso. Nada de puro. Es inaceptable. Enrique, Nada de bueno. hace un tiempo nosotros habíamos tenido una charla en la Universidad de Luján, en la sede de Campana. Había ido un compañero, no recuerdo el nombre ahora, es el apellido de Jerez, es un compañero que milita en el Partido Socialista, y bueno, nos comentaba que este es un barrio, digamos, de gente humilde, y de que cuando las familias empezaron a hacer los pozos ciegos de los baños, se encontraban no con una calavera 2, sino que era, digamos, prácticamente una gran cantidad de huesos humanos. Yo creo que frente a esa, creo que con estos datos así, digamos, hasta, no sé, decirlo, no un cinismo, ¿no? Decir frente a la verdad, que la verdad está ahí, ¿no? Digamos, de cuántas personas podrían reencontrarse con esos restos de esos seres queridos y se evidencia de una forma tan grosera. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿O qué queda, digamos, o a lo mejor, si quiere, digamos, no hay mal que por bien no venga, de ese despertar o cuestionar, digamos, cuál es la década ganada de los derechos humanos frente a semejante obscenidad de no poder saldar esta deuda histórica, ¿no? Digamos, de toda esta lucha de los derechos humanos que no viene de la semana pasada, sino que viene desde la misma dictadura y desde la vuelta de la dictadura. No es una pregunta, sino que es una situación, digamos, que me deja, ¿no? Digamos, como pensando, ¿no? Digamos, hasta qué nivel de cinismo puede llegar esta situación, ¿no? Digamos. Mira, Jerez estuvo, la asocié inmediatamente apenas lo mencionaste, porque él estuvo el único día en que la última jueza que está a cargo de la causa, que se llama Alicia Benice, decidió hacer una inspección ocular, como se llama en el predio, e ir al predio. Y fue entre otros, estuvo Jerez, estuvo
un asesor del diputado Jorge Rivas, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. Estuvo el secretario de Derechos Humanos del municipio, policías bonaerenses, y hubo dos miembros del equipo antropólogo forense ese día. También fueron... este predio donde ocurrió esto fue tomado por los militares el 24 de marzo del 76. Estoy diciendo, era un predio privado de una familia llamada Pescarinos, que eran empresarios de la basura, como los Macri o como los Rollos. La basura es un buen negocio. Tenía camiones y descargaba a unos 500 metros de su campo en la quema municipal de Escobar. El predio tranquilo. Los milicos lo conocían por algo muy desagradable de decir, pero tiene que ver con la condición humana. Campo de Mayo no tiene cloacas. La condición. Campo de Mayo no tiene cloacas. Y en algún momento hubo 50.000 personas por día conviviendo ahí. De manera que había camiones atmosféricos rajando y buscando lugares donde tirar. Uno de esos lugares era Pilar, donde ahora hay algunos cárteles celebérrimos, pero han puesto algunas plantas tratadoras de fuente, qué sé yo, y en muchos casos también han rellenado. Los militares conocían este predio, pero además Patti lo vio a este predio, porque él manejaba la quema desde 1973. En 1973, al influjo de esa cosa medio revolucionaria del 73, que muchos se creyeron, hubo un grupo de cirujas con militantes de la JP, dicen unos, con militantes troscos, dicen otros, que quisieron cooperativizarse y darle un aprovechamiento social a la quema. La quema es mucha plata. Vino Patti, los hizo mierda, y puso a un tipo que se llama Croce, Enrique Croce, a administrar la quema. Y todos los meses Patti iba con su patrullero a cobrar el sueldo. Y Croce, estuviera con quien estuviera, sabía que cuando se acercaba el patrullero con Luisito, como decían, le decía, ahí viene Luisito a cobrar el sueldo. Salía con nosotros, le daba el sueldo a Luisito, y todo en paz, todo bien. O sea que ese lugar Patti lo tiene desde siempre, desde mucho antes del golpe. Pero el día del golpe, llegan los camiones del Campo de Mayo, ponen a 100 metros ponen un riel, ¿cómo se llama esto? La valla. Una valla, sí, pero tiene un nombre específico. ¿Cómo? Como un retén, sí, una valla con dos cruces, arriba un riel, zona militar, no transitar, a 100 metros, ¿no? Por un camino paralelo a las vías de la estación Maquinita Sabio, que va de Sabio a Mateo. ¿Se ubican? ¿No? Bueno, ponen una garita, un milico con un fusil que salía por la ventanita todo el día, y ahí llegan a la noche 2 o 3 veces por semana estas famosas caravanas, y hay una caterpillar, una pala mecánica, una excavadora trabajando que de día hace la fosa, a la noche tiraba cosas, la cubría y al otro día hacía otra cosa. Y ese día que va la jueza Alicia Vence, se acercan a las personas y cuentan esto de los primeros pobladores que dicen, yo compré acá, no voy a permitir que me desalojen. La jueza se asusta, y ahí uno de los tipos dice, efectivamente, a los 5 metros, cuando acabamos para hacer el Pozo Negro, aparecen los huesos. Quiere decir que hay una nada de huesos, ¿no? Debajo de todo el relleno que hizo Patti en esos 8 años que fue intendente de Escobar. Entonces, la jueza y el secretario, había un secretario que le hablaba un acta. El secretario le dice, ¿cómo huesos? Sí, cavamos a 5 o 6 metros, salen los huesos. ¿Qué hizo con los huesos? ¿Los tiene? ¿A dónde? ¿A la novela? ¿A dónde? El tipo va con un palo, se paga los carros, los chullos, y le muestra dónde estaban los huesos. O sea que, más documentación que esa no podía tener la jueza. Era imposible. Y la turba se fue ahí y dejó todo documentado. Ese miedo.
No, mucho peor que eso. Es Es complicidad. complicidad. Bueno,